me da mucho gusto saludar como cada miércoles a través de la vía telefónica a Óscar Vega Marín, presidente de Fortalecimiento Municipal AC. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, ¿cómo estás? Tú, todo el auditorio, muy buenos días, excelente aquí arrancando este miércoles. Pues muy bien, un tema frecuente y desde qué perspectiva tomarlo, el alza de los impuestos, Óscar, y bueno, digo, ya sé que hay muchos puntos que tratar, pero es irremediable asociarlo, por ejemplo, entre otras cosas, con el gasolinazo, ¿no? Sin duda, mira, bueno, es un tema de eterno desgaste y eterno conflicto entre los gobiernos y los ciudadanos. Hay, evidentemente, para mi punto de vista y para muchos, la concepción de que el gobierno finalmente solo es el grupo de ciudadanos a los que temporalmente les encargamos la administración de la comunidad, ¿no? O sea, como alguien tiene que encargarse de que se recoja la basura, de que se pongan las luminarias, de que los policías cuiden la ciudad, pues le encargamos a un grupo de vecinos a través de las elecciones, ¿no? Y formamos el cabildo para que se encarguen de ello. Y bueno, pues todo cuesta y todo tiene la necesidad de que cooperemos, ¿verdad? Los vecinos de la cuadra cooperamos para que se barra la calle o para pavimentarla, los socios de un club deportivo cooperamos para que las instalaciones estén adecuadas, etcétera. Pues en la dimensión personal micro como que se entiende más fácil que cuando tenemos la necesidad de cooperar como vecinos de Tijuana, por ejemplo, para que funcione la recolección de basura. Y este conflicto sobre todo se recrudece cuando como ciudadanos o vecinos sentimos que lo que estamos pagando no corresponde al nivel de servicio que finalmente tenemos. Yo creo que ahí está la clave del conflicto. Yo pago mi predial, yo aporto pues los derechos de algunos servicios públicos, pero como las calles están llenas de baches, como la luminaria no prende, como la policía no me cuida, pues siento que estoy tirando el dinero a la basura. Y al contrario, soy testigo directa o indirectamente a través de los medios de comunicación de excesos desde mi punto de vista de ciudadano que comete el gobierno. Si se utilizan vehículos último modelo, si se pagan alimentos, si se pagan teléfonos celulares de los funcionarios, si se construye una obra que yo considero que no era importante o relevante para la comunidad, etcétera. Entonces, aquí hay dos cosas claves para que esto sea algo que genere una buena relación entre gobierno y sociedad. Primero, me parece una buena labor de comunicación del gobierno. O sea, los ciudadanos tienen que saber qué está pasando con sus impuestos, qué se está haciendo con ellos. Dos, sin duda, pues una actitud de moderación y de prudencia en el gasto público. O sea, si las cosas están complicadas, si estoy como presidente municipal o como gobernador pidiéndole a los ciudadanos que hagan un esfuerzo adicional en el predial, por ejemplo, o en las cuotas del agua, o en algún otro bien público, no puede eso estar acompañado de una remodelación de las oficinas o de una obra de ornato, claro, más que de servicio, etcétera, ¿no? Y por último, pues me parece que también hay que decirlo, tiene que venir acompañado de un ejercicio responsable de los recursos públicos en la gestión normal. O sea, por ejemplo, acá en Mexicali tuvimos el problema en administraciones pasadas de que al salir el alcalde basifica un montón de empleados, en una medida que es claramente pues por quedar bien con ellos. Tal vez les tomó afecto durante la administración, tal vez consideró que era justo que se hiciera, tal vez había gente que tenía muchos años trabajando sin una basificación. Incluso te podría decir, podríamos pensar que las razones eran relativamente válidas, pero el efecto económico en la administración municipal es crítico, porque entonces ya las administraciones futuras no pueden tomar decisiones de ahorro, por ejemplo, en materia de personal. Entonces, como ese ejemplo pareciera que se repiten a lo largo de la historia de nuestro país, en las últimas etapas de los gobiernos se toman decisiones
que generan compromisos a las propias administraciones, pero cuando ya me voy, entonces eso pues habla muy mal de los gobiernos salientes. Creo que en eso, y lo comentamos hace algunos miércoles, debe de empezar a ayudar experiencias como la reelección. Si ahora el alcalde de Tijuana o de Mexicali o de Tecate quiere reelegirse, pues seguramente no tomará decisiones de este tipo en los últimos meses de su administración. O, si las toma, tendrá que explicarlo con toda claridad y transparencia, pues porque seguramente de ello va a depender si se reelige o no. Entonces, me parece pues que como sociedad tenemos que seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas, más información de por qué se toman las decisiones. Fíjate lo que pasó aquí en Baja California hace poco. Se toma una decisión de cambiar la ley en materia de agua, se hace con poca estrategia de socialización, por decirlo menos, y a las semanas el gobernador tiene que echar para atrás. Tal vez las medidas que se tomaron eran necesarias, tal vez eran buenas para el futuro de Baja California, pero el no haberlo hecho con una estrategia de socialización y de transparencia y de compartir la información de lo que estaban hablando, generó una reacción negativa de la sociedad. Si tú quieres, vamos a conceder, y no bien informada. Pero el efecto fue que se tuvo que echar para atrás una medida que tal vez era necesaria. Entonces, David, yo creo que la responsabilidad de las autoridades, sobre todo hoy, en esta época de las telecomunicaciones, en donde por el internet nos enteramos de todo en segundos, en donde ya no puedes decir, pues yo hice un esfuerzo de comunicarlo, pero la gente no se enteró, eso ya no existe. Una de las principales responsabilidades de las autoridades es que la sociedad se sienta bien informada. Y entonces tomar las decisiones, que siempre serán difíciles. Yo no soy de los que cree que los gobiernos no deben subir los impuestos. Yo creo que los gobiernos deben de ajustar los impuestos a lo que es justo y necesario, pero tiene que venir esto acompañado de una labor de difusión y de explicación con la sociedad muy clara. Termino diciéndote, hace años que me tocó trabajar con el alcalde, en aquel tiempo Héctor Osuna, cuando le preguntaban, oiga, ¿el impuesto aquí es barato o es caro, o es muy alto el predial? Decía, bueno, yo creo que la valoración de un impuesto tiene que ver con los servicios que recibimos. Puedo pagar 100 pesos de predial en Tijuana, pero si no hay recolección de basura, si no hay alumbrado, seguramente esos 100 pesos son más caros que 3,000 que pudiera pagar en Mexicali. Si en Mexicali me recogen la basura, hay policía y la luz prende todas las noches. Así de sencilla es la fórmula, estoy totalmente de acuerdo, Oscar. Y entonces, pues digo, ya me anticipaste la respuesta al tema que te iba a preguntar para cerrar, y es que, ¿qué opinabas de las declaraciones de Meade respecto a la crisis financiera en la que viven muchos municipios del país, y que él dice, pues van a tener que arreglarlo subiendo el predial? Dice, porque si quieren mayores ingresos, pues van a tener que subir ese impuesto. Ya me anticipaste que pues no consideras, aún siendo municipalista, que esa sea necesariamente la vía. Mira, no totalmente. Yo creo que también el esquema de coordinación fiscal en México debería todavía de compensar más a los gobiernos locales. O sea, el gobierno federal se queda con demasiado dinero del país. No importa cómo lo aportemos los mexicanos, pues para no entrar en detalles, de todo el dinero que entra en el país, los gobiernos locales siguen teniendo poco dinero, poco acceso a recursos, y el gobierno federal sigue atendiendo temas que sin duda en cualquier doctrina federal o federalista deberían atenderse por los gobiernos locales. Por ejemplo, yo creo que no debería de haber una Secretaría de Desarrollo Social federal. Esos son temas, oye, el gobierno federal entregando despensas y haciendo calles en colonias populares, esos son temas de los municipios o en el peor de los casos de los gobiernos estatales. Pero bueno, creo que todavía hay que avanzar más en la descentralización de recursos, pero también, sin duda, David, muchos municipios, desde que se creó el ramo 33 a fines de, ahora sí que del siglo pasado, en el 98, 99, tuvieron una actitud irresponsable en el avance y en la actualización de sus propios impuestos, sobre todo el predial. O sea, como empezaron a tener más recursos del gobierno federal a través del ramo 33, no quisieron correr el costo de ajustar sus propios impuestos. Yo creo que esta debe ser una balanza. Quien tenga rezagado el predial, quien tenga rezagado los derechos, debe actualizarlos sin duda con transparencia, con claridad, con justicia, pero también MID debe reconocer que tenemos que avanzar más en la descentralización de recursos y de funciones.
Mientras el gobierno federal esté pavimentando calles en las colonias populares, esas calles cuestan 16 veces más de lo que costarían si lo hiciera el municipio, porque tiene que venir el supervisor de la Ciudad de México, porque el trámite va y viene a la Ciudad de México, porque los costos no son los mismos en todo el país y los tabuladores no se hacen adecuadamente, y eso sale muy caro. Y Claro. solo los gobiernos municipales saben y tienen la relación con la comunidad para saber dónde se necesitan esos recursos. Pero bueno, tal vez es tema de otra reflexión respecto Sí, de hecho la varios. federalización en este país. De hecho, varios, porque fíjate que justamente me había tocado leer algún texto en el que consideraban que los apoyos de desarrollo social efectivamente deberían de retirarse, por ejemplo, de los legisladores, que los legisladores no tienen por qué estar dando esos apoyos. Bueno, ese es el extremo también. Ellos tienen otras funciones, pero decían, pero tampoco el municipio, que el municipio administre la ciudad, y aquí nos estás dando una visión distinta, porque entonces de repente digo, bueno, y entonces las personas que en algún momento necesitan ayuda a través de desarrollo social, entonces a lo mejor se concentra todo en el Estado, no sé, lo podremos discutir en otro momento. Por lo pronto, Óscar, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. David, a la orden, excelente media semana a ti al auditorio.